¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Os hablo desde 1970, aquí rodeado de equipos de música. Era típico en esa época, no como vosotros que estáis en el futuro, que todo es pequeño e inalámbrico y casi no se ve y no hay botones ni nada. Nada, que hoy lo que haremos es hablar de la lucha entre el audio vintage y el audio moderno. Digamos, esta confrontación que hay de que la gente que les gusta el audio moderno dice, estos equipos antiguos que lo único que hacen es fallar. Y los apasionados del mundo vintage dicen, estos equipos modernos que son muy neutros y que no tienen ningún tipo de gracia, aparte, no tienen botones ni búmetres. O sea que hoy vamos a hacer un poco de reflexión sobre todo ello. Bueno, yo tengo una posición un poco clara, ¿eh? Voy totalmente a favor de... Bueno, espera, hago un viaje al futuro y seguimos hablando. Un, dos, tres, ya. Hey, hola, ¿qué tal? Bueno, os estoy hablando de este micro. Bueno, es de la época, pero no lo tengo funcionando, no está conectado. Y tampoco me están funcionando los cascos, o sea que me los voy a quitar. Bueno, bienvenidos al presente, yo también. Pues nada, tenemos aquí un debate, ¿no? Hay un señor que le gusta el audio moderno y que se queja de que los audios, que los equipos de antiguos pues no funcionan y que los búmetres hacen ruido, perdón, los potenciómetros hacen ruido y que nada, que se estropean solamente mirarlos. Y la gente que nos gusta el vintage decimos, pero si lo que nos gusta es repararlos y gastarnos dinero en reparaciones. No, es broma. Lo que nos gusta es las lucecitas y los botones y también nos gustan otras cosas. ¿Cuál es mi opinión? Pues mi opinión es rotundamente y claramente lo que yo pienso, os lo quiero decir muy rápidamente. Y es que he estado pensando durante mucho tiempo y desde el principio tengo claro que mi opinión es que me gusta el audio vintage. Mucho más que el moderno. Lo siento, sé que os enfadaréis mucho y que diréis, ¿qué hace este payaso? Bueno, podéis ponerlo en los comentarios, o sea, tanto me da. Tengo mil razones para decir que el audio vintage es infinitamente mejor que el audio moderno. Los equipos me refiero, ¿eh? El audio, bueno, la música también, es mucho mejor la antigua. Pero nada, o sea, voy a hacer como una lista de cosas para rebatir completamente y que os quedéis sin argumentos los que creéis que el audio moderno es mucho mejor, ¿vale? O sea, primero de todo, la calidad del audio antiguo. La calidad del audio antiguo es totalmente suficiente para disfrutar de la música, ¿vale? O sea, los altavoces y los equipos modernos, sí, suenan bien, ¿de acuerdo? Suenan bien, no lo vamos a negar. Suenan más neutros, son más potentes, son más planos, son más fidedignos a la fuente, y también podríamos decir que por todo esto son más fríos y son más, bueno, así como más asépticos. La calidad del audio vintage, eso que dicen, bueno, tiene el sonido vintage, tiene el sonido un poquito más cálido. Pues sí, quizá no es plano, es más cálido y es más agradable. Lo disfrutamos mucho, ¿vale? Y no pasa nada. Y por eso es mejor, como lo disfrutamos más, pues es mejor, ¿no? O sea, a ver, ya diréis lo que vosotros pensáis, ¿no? O sea, que por una cuestión de calidad, como para gustos hay mil colores, cada uno que escoja lo que quiera. Y creo que el sonido antiguo, aunque quizá no tenga tanta definición como el audio moderno, pues suena mejor. Y de hecho, si tuviéramos que comparar el audio moderno con el antiguo, diría que la gran mayoría de audio moderno que se escucha son MP3, por tanto está comprimido, ergo tiene menos calidad. El sonido analógico de la época quizá no era tan cristalino, pero tenía alta definición. O sea que, primer argumento explicado. Por otra parte, la estética. Bueno, o sea, aquí no hay nada que podáis decir los que sois amantes del audio moderno. Si tú quieres un amplificador que estéticamente esté bien, te has de gastar miles y miles de euros. En cambio, con el audio vintage, cualquier persona puede comprarse un amplificador
tanto da la marca que escojas que la estética de ese momento era mucho mejor que ahora. La estética retro, la estética antigua, nos emociona, nos puede hacer recordar a veces nostálgicamente pues nuestro pasado o el pasado de nuestros padres. Total, que la estética que tienen los equipos antiguos es mucho mejor. Aprovecho un poco para enseñaros, para poner aquí detrás una serie de imágenes que están en bucle de fotografías que he hecho de equipos que he ido restaurando, ¿vale? La estética de los controles, de la madera, del aluminio pintado, bueno, digamos que esta estética no tiene nada que ver con la estética minimalista de los amplificadores actuales, ¿vale? Los altavoces también, si es que parecen, la mayoría, los modernos, todos son iguales. En cambio, en esa época podíamos encontrar altavoces de 1000 formas diferentes. Así que la estética, supongo que todo el mundo estará de acuerdo que es una lucha totalmente ganada por Vintage, ¿vale? O sea, ya vamos 2-0. Por otra parte, la durabilidad y la longevidad de los equipos. Bueno, aquí también está clarísimo, ¿no? Estos amplificadores y estos altavoces de los años 70, pues ya llevan 50 años aquí dando guerra. Que sí, que algunos se han tenido que arreglar un poquito, que si los controles a veces hacen ruido. Con alcohol isopropílico los arreglas van muy rápidamente. Que algunos pues envejecen un poquito mal, pero se pueden rejuvenecer. Pues sí, se cambian los condensadores y están en perfectas condiciones. Las cosas, todos lo sabemos, estaban hechas para durar y entonces, bueno, pues se podían reparar, ¿vale? Esta cosa tan clásica y tan poco moderna como la reparación. Ahora coge un amplificador de, bueno, uno de los sencillos, de 300 euros, si se te estropea, a ver quién es el chulo que lo arregla, ¿vale? En cambio, te gastas los mismos 300 euros con un amplificador de los años 70 y lo puedes reparar incluso tú mismo. Con un poquito de paciencia y seguridad puedes llegar a reparar ese amplificador, ¿vale? Y si no, tú no sabes o no te atreves, pues buscas un técnico electrónico y te lo podrá reparar sin problemas. O sea, que la durabilidad está controlada, ¿no? O sea, está más que asegurada en los equipos vintage. Los hemos mantenido hasta ahora y los seguiremos manteniendo durante decenas de años más. En cambio, los amplificadores o los equipos modernos, ya veremos cuánto tardarán, ¿no? Aparte, o sea, los amplificadores antiguos o la electrónica antigua era simple. No tenía plugins, no tenía añadidos extraños. Era una señal de entrada, un selector, un control de volumen, manipulabas un poco el sonido si querías y ya está. En cambio ahora los amplificadores modernos, que si receptor de Bluetooth, que si streamer, que si 1000 cosas para retocar digitalmente el sonido, aparte de la propia amplificación del sonido, cualquiera de estas cosas, la tecnología Bluetooth se quedará obsoleta en 2 días, ¿no? O sea, quedará como me he comprado un amplificador que parte de su tecnología ya quedará obsoleta o ya está quedando obsoleta en 2 días y me tendré que comprar un amplificador nuevo porque el Bluetooth quedará obsoleto. Y quien dice Bluetooth dice los servicios de streaming. Los amplificadores o los streamers modernos quedarán obsoletos porque aunque podrían hacer o los podrían diseñar para que fueran actualizables a nivel de software, no lo hacen, porque así te tendrás que comprar el siguiente streamer, ¿vale? Que será compatible quizá con otro servicio de streamer que el equipo que te has comprado aún no sabe ni que existe. O sea, que los amplificadores modernos o las fuentes digitales modernas no están hechas para durar, están hechas para que no que se estropeen,
sino que queden obsoletas, lo que se llama la obsolescencia programada. Desde diseño está pensado que ese producto tendrá 5 años, por ejemplo, de vida útil, ¿vale? A partir de ese momento, ese receptor de Bluetooth, esa conexión en streamer a servicios como Tidal, Spotify, Apple Music, Qobuz, etcétera, quedarán obsoletas porque las plataformas evolucionarán, sacarán nuevos códecs y nuestro streamer no será compatible, ¿vale? Entonces, pues, solución. Pues te compras un amplificador o un receiver de los años 70 que no tenía ninguna de estas tecnologías y le añades por detrás lo que quieras que tenga. Que quiero un receptor Bluetooth, se lo conecto y cuando se quede obsoleto ese receptor Bluetooth lo cambiaré por otro sin cambiar el amplificador. Por tanto, durabilidad y longevidad claramente está ganando Vintage, ¿vale? Por tanto, 3-0. El siguiente, valor de colección. Yo hago una inversión y me compro este Sansui 441, por ejemplo, que está aquí, y sé que me gasto 400 euros y es probable que de aquí 5 años valga más dinero. ¿Por qué? Porque como es un buen producto, porque tiene todas estas características positivas que he dicho, va a aumentar el valor. Y por tanto, no solamente no perderé dinero, sino que cuando yo quiera renovar, me compraré otro y ese no habrá perdido. O sea, habré disfrutado 5 años y después también tendré un beneficio. O sea, que el valor de colección y, bueno, estos son equipos sencillos, ¿no? Si tú te compras el Sansui 9090, que el otro día estaba hablando de él, no solamente aumenta de valor, sino que aparte es mucho mejor, ¿no? O sea, a nivel de sonido, es un sonido totalmente 100% equiparable a lo actual y con el valor de colección. Y me gustaría que un amplificador que te gastas, por ejemplo, 1.500 euros de la actualidad, de aquí 50 años, ¿qué valor de colección tendrá? Pues 0 o muy poquito. ¿Por qué? Porque los de 2.000 euros, los hacen de plástico, los hacen de materiales que no son duraderos, ¿no? Que envejecen, no como los amplificadores antiguos que estaban hechos de aluminio. Si quieres algo a nivel de acabado que dure 50 años, probablemente te tengas que comprar un amplificador de 10.000 euros, ¿vale? O sea que tampoco aquí no funciona. El valor de colección gana el Vintage. Y son 4-0, señores. A ver quién rebate todo esto. Personalización y modificación. Como la electrónica era sencilla, como estos equipos con un poco de paciencia los podías llegar a entender, los podías modificar. Podías cambiar, bueno, de hecho ahora se hace, ¿no? Hay gente que dice, oye, cámbiame las bombillitas que se funden de vez en cuando y ponme LEDs. Y aparte consumen menos y se calenten menos, pues lo puedes modificar. O este Sansui cuando arranque, por ejemplo, que no se enciendan las luces, o que sí. O, oye, modifícame este receiver y ponme dentro un receptor Bluetooth, porque lo quiero integrado. Cuando lo arranque, que arranque el Bluetooth. Esta electrónica sencilla se puede modificar, ¿vale? Se ve, lo ves, puedes soldarlo. Es electrónica discreta. Los elementos se ven, ¿no? Y por tanto los puedes modificar. Puedes cambiar los condensadores por condensadores más grandes y que tengan mejor calidad, ¿no? Por tanto, puedes mejorarlo. A ver quién se atreve a abrir un amplificador de los modernos y modificarlo con los circuitos integrados que tiene dentro, donde lo digital ya es mucho más hermético. O sea que lo que es la personalización también gana Vintage. Ya vamos 5-0. El precio asequible. Y aquí una de las cosas, quiero abrir un debate secundario que quizá haga otro vídeo sobre esto. Sabemos que el Vintage ha subido de precio últimamente, ¿vale? Y ahora todos nos quejamos, ¡jo! Es que ahora un amplificador así medianamente bueno ya vale más de 300 euros para arriba. Pero es que sigue siendo una ganga. Lo que no era normal es que valiera 50 euros. En esa época donde podías comprar
un, un amplificador por 30 euros, pues no era normal. En ese momento no era normal. Lo que es normal es que las piezas buenas valgan un poquito de dinero, ¿vale? Y ahora, precio asequible. Coge uno de los amplificadores vintage más bonitos y más buenos de la época. Una gama alta de Sansui o Marantz, ¿vale? O Luxman. Coge uno bueno, ¿vale? Y gástate 1.500 euros, ¿vale? Y ahora ve a buscar uno bueno de ahora. ¿Cuánto te va a valer? Por 1.500 euros te has de comprar un amplificador totalmente mediocre de la actualidad, ¿vale? Y el sonido será bueno, como ya hemos comentado antes. Pero no solamente del sonido vive el audiófilo. También vivimos de la estética y de la durabilidad y de todo esto que hemos dicho, ¿no? Ya llevamos bastantes puntos. Por tanto, el precio es otro punto en el que el vintage gana. Y otra cosa, el vintage puede salvar la audiofilia, puede salvar el sector de la audiofilia. ¿Por qué? Porque tú dile a un joven de 25 años o 30 años que se compre un buen equipo, ¿vale? Ve a una tienda y cómprate un equipo. Irá y dirá, oye, pero es que me voy a gastar 2 veces mi sueldo mensual. ¿Cómo quieres que me compre eso de 2.000 euros? Tengo un sueldo bajísimo y me he de comprar un equipo de música que vale 2 o 3 veces mi sueldo. ¿Sabes qué? Voy a seguir con mis cascos y mi smartphone, ¿vale? En cambio le dices, oye, cómprate un buen equipo, pero no vayas a una tienda moderna. Búscate un equipo de segunda mano, vintage, ¿vale? Y que ya digan que esté en buenas condiciones. Y gástate 200 euros. Y gástate también unos 200 euros en unos altavoces. Y el chico dirá, ostras, pues puedo, ¿vale? Ahorrando un poquito, pues puedo comprarme un equipo de 400 o 500 euros, ¿vale? Y de esa manera descubrirán escuchar la música más allá de los cascos Bluetooth y de los smartphones. Por eso creo que la manera de luchar contra la desaparición de este sector, la manera de luchar es con los equipos vintage, ¿vale? Es nuestra última baza, porque los equipos buenos, modernos, están fuera del alcance de las personas que empiezan, ¿vale? Y diréis, bueno, es que también hay equipos de 300 euros modernos. Sí que los hay. Y hay altavoces de 100 euros modernos. Pero si los comparas, no puedes comparar el caramelo que es un equipo vintage de buena calidad o un equipo moderno de baja calidad. O sea que creo que la salvación del sector es a través del audio vintage, ¿vale? Y aquí ya vamos por 6 a 0. El siguiente punto es la experiencia sensorial que está ligado con no solamente la estética, sino también con el sonido. La experiencia sensorial de levantarte, poner un vinilo, poner la aguja, subir el volumen, tocar los controles de tono para que se adapte a tu sala, ver el vinilo como gira, oír el crujido del polvo sobre el vinilo, los brillos, los boom-emitters, esta experiencia sensorial de también abrir la caja del vinilo no existe en las aplicaciones de streaming, ¿vale? Por mucha pantallita que pongan con la imagen del artista, no es lo mismo. No es lo mismo. La experiencia sensorial de conexión con la música, con la nostalgia, una conexión espacial, ¿no? No solamente oímos, sino que también oímos y miramos. Y también tocamos.
Por tanto, ya vamos con muchos puntos por encima. 7-0. El siguiente punto incluso es el más importante. Es el de la sostenibilidad. En el contexto actual en el que se está creando tantos residuos, se fabrica y se consume, estamos en una sociedad de fabricar, consumir y tirar. Necesitamos volver un poco al origen, donde las cosas se reutilizaban y se reparaban. Y es mejor comprar un equipo que ya se fabricó que comprar un equipo nuevo, porque el equipo nuevo lo que está incentivando es a la fabricación, a consumir más recursos naturales y a crear más residuos, ¿vale? El equipo que compremos de los años 70 ya ha tenido una vida útil de 50 años, ¿vale? Y puede tener más vida útil. No necesitamos fabricar más equipos. Estamos en un contexto de crisis climática que necesita de estas cosas, de que nuestros equipos se puedan reparar. Y a esto también no hay argumento, excepto los negacionistas, que ni me escucharé ni me leeré los comentarios de los que digan que no hay crisis climática. O sea que no os esforcéis. En cambio, los que estéis de acuerdo, sí, que podéis escribirlo y yo os daré mi opinión, ¿vale? Y por último, es la comunidad, la cultura vintage. Yo creo que es importante que para que el sector se mantenga, nos comuniquemos entre nosotros. La música, como he dicho en alguno de los vídeos, la consumimos o la gaudim, decimos en catalán, la disfrutamos en soledad muchas veces. Y el vintage, los que no estáis relacionados con el vintage, os sorprenderíais de las conversaciones que tenemos cuando vamos a comprar un equipo a otra persona, ¿vale? Cuando compramos un equipo nuevo, vamos a la tienda, la persona de la tienda nos lo vende y nos lo llevamos a casa. En cambio, cuando compramos una cosa de segunda mano vintage, vamos a la casa de la otra persona para verlo, para escucharlo, para decir si nos gusta, y ahí se empieza una conversación, incluso se hacen amistades con personas de las que a la que le has comprado un equipo, ¿no? O simplemente querías escucharlo, o haces un intercambio de equipos, ¿no? Mira, yo tengo un amplificador tal y tú tienes tal, ¿por qué no lo cambiamos? Y de aquí 2 meses nos los devolvemos. Esta comunidad de la cultura vintage es también la que hace que seamos más allá que simples consumidores de música o de equipos y nos relacionamos con personas, ¿no? Un poco también esta es mi intención cuando hago estos vídeos, ¿no? Es la de comunicar a otras personas mi pasión, descubierta desde hace poco, ya lo expliqué en otro vídeo, ¿no? Yo soy un poquito novato en todo esto, pero novato no significa que no sea apasionado. Y por eso hago estos vídeos, ¿no? Porque me gusta compartir con todos vosotros esta pasión. Seguro que este vídeo habrá levantado ampollas, ¿no? Mucha gente dirá, no tiene razón. Bueno, es posible que esta es mi razón y tú tengas otra. Si quieres, puedes abrir tu vídeo, tu canal de vídeo y haces tu aportación, o puedes comentar en los comentarios de este vídeo y si no eres mal educado yo contestaré, ¿vale? Pero creo que ha estado claro todos los puntos a favor de la cultura vintage, ¿no? Y ya está. Espero que os haya interesado, divertido un poco, así como muy vehementemente he expresado mi opinión, como un poco despreciando el sonido moderno. No es tanto, no es desprecio, no es desprecio, pero bueno, así como hacer un poquito de salsa, ¿no? Para disfrutar un poquito. Espero que os haya interesado y seguimos por aquí. Venga, adiós.